Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de esta mañana, el Abierto de este viernes, hoy ya es 12 de junio, aquí está conmigo en Madrid Lourdes Pérez. Hola Lourdes, buenos días. Bueno, muy buenos días. Eduardo Madina, hola Edu. Hola José Luis. Y en un momento en Barcelona saludaremos a Josep Ramoneda. Bueno, vamos a ir con la actualidad del día, que es mucha, que tiene que ver con las novedades judiciales, desde la tasación de las joyas de Zapatero a la autorización que ha dado el juez a la UCO para que rastree las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso. Está también la declaración de Donald Trump de esta madrugada, que ha dicho que ha terminado la guerra de Irán. Y dirán, pues parece una declaración muy trascendente. Desde luego lo es. Ocurre que no es la primera vez que dice algo así y no es la primera vez tampoco que los hechos le desmienten. De hecho, Irán no ha reconocido que haya un acuerdo de paz y es más, desmintió ayer cuando también por la tarde salió la noticia desde Estados Unidos de que había un acuerdo. Está en Barcelona ya sí Josep Ramoneda. Hola Josep, buen día. Hola, buenos días. Y antes de empezar con el análisis de todo esto, déjenme compartirles pues solo una cosa, porque bueno, pues hemos vivido horas de muchas emociones aquí en la radio, en particular en este programa. Ayer Ángels cerró este Hoy por Hoy despidiéndose del programa, despidiéndose de esta casa, y pudimos compartir todos juntos esta despedida. Saben que Hoy por Hoy va a empezar una nueva etapa, el día 31 de agosto, será ya con Aimar al frente, y que hasta entonces pues aquí vamos a estar unas semanas más los que estamos aquí, y dentro de también unas semanas será Pedro Blanco quien se ocupe de llevar las mañanas de la radio durante las semanas de verano. A partir del 31 de agosto, pues si quieren y ojalá quieran, nos escucharemos por la noche en Hora 25, que es un lugar histórico en la radio que tendré el privilegio de dirigir con toda la responsabilidad y también con toda la ilusión del mundo. Así que ojalá nos quieran acompañar por la mañana, por la noche, en definitiva, en todas las horas, en toda la programación de la SER, porque esto es lo que es. No les voy a contar ahora lo que somos, lo que vamos a seguir siendo. Pensamos que es el mejor equipo, con la fuerza de su redacción, con la fuerza de las y los compañeros de las emisoras, con la radio y el periodismo que hemos hecho, que sabemos hacer, que pensamos seguir haciendo, y con un compromiso que es, sobre todo, por encima de todo lo demás, con ustedes, que es lo que más nos importa, son lo que más nos importa cuando nos asomamos al vértigo que implica, que no pueden llegar a imaginar lo que es el vértigo de hablar a través de este micrófono amarillo. Bueno, dicho lo cual, 8:32 de la mañana, 7:32 en Canarias. Decía que había muchos elementos en la actualidad, ahora iremos con las novedades judiciales. Vamos a empezar con la repercusión que tiene este anuncio que ha hecho Donald Trump, que dice que la guerra en Irán ha terminado. Y hay un elemento para saber cuánta credibilidad se le puede dar ahora a Donald Trump, que es qué están haciendo los mercados, o algo que nos afecta muchísimo más directamente en los bolsillos de cada uno, a cómo está ahora mismo el precio del petróleo. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque tampoco es que haya muchos días en los que puedas contarnos buenas noticias, y creo que por lo menos a esta hora de la mañana, vamos a tocar madera, sí que las puedes contar. Sí, a esta hora tenemos el precio del petróleo por debajo de los $90 por primera vez en 2 meses. Está bajando algo, es verdad que no es una bajada muy acusada. Está cayendo un 1,7% el precio del barril de Brent. Ahora mismo está un poco por debajo de los $89. Veremos si se consolida o si es una caída puntual. Y veremos sobre todo cómo se traslada esta bajada del petróleo al precio de los combustibles. Repasando lo que está pasando en los últimos días
con el precio de la gasolina y del gasóleo, sí que vemos cómo se está abaratando desde hace algunas semanas. De media, el litro de gasolina cuesta en las estaciones de servicio de la península hoy 1,51 euros, el de gasóleo 1,60. Estos son unos 10 céntimos menos que hace 3 semanas. Hay que recordar además que en este caso se sigue aplicando la rebaja del IVA y del impuesto de hidrocarburos, que el gobierno tendrá que decidir entre la semana que viene y la siguiente si prorroga o no, porque en principio a partir del 1 de julio estos impuestos vuelven a sus tipos habituales y, por tanto, revertir esta bajada de impuestos que se aprobó en marzo volverá a encarecer los carburantes a partir de entonces. Veremos qué pasa con estos impuestos. De momento, lo que tenemos hoy es el petróleo más barato y gasolina y gasóleo también más baratos. Luego iremos con el análisis de la parte más geopolítica, con la declaración de Trump, qué es lo que puede pasar con la guerra de Irán, qué es lo que pasa en realidad sobre el terreno, pero queríamos empezar el abierto con este primer impacto en la medida en que, como pueden comprobar, nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Jordi, gracias. Hasta luego. Las 8:35, 7:35 en Canarias. A la vuelta vamos ya con el análisis de los dos grandes asuntos que marcan la crónica jurídico-política en nuestro país. La autorización para que el juez rastree ahora, tanto tiempo después de iniciada la investigación, las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la tasación de las joyas de Rodríguez Zapatero. El Abierto. Ser podcast. En el análisis de esta mañana, Eduardo Madina, Lourdes Pérez y Josep Ramoneda. Recordarán que el día que la UDEF entró en el despacho que el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, tiene en la calle Ferraz, no en la sede socialista, sino muy cerquita de allí, encontraron una caja fuerte, y dentro de la caja fuerte había 3 pendientes, 3 anillos, 3 pulseras, 3 collares que tienen una pieza oscura en el centro y brillantes a su alrededor. Había también relojes, pendientes, collares y hubo la gran fotografía de la noticia de la investigación Plus Ultra, que es la que tiene imputada a Rodríguez Zapatero, por la que, por cierto, declara la semana que viene ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. La primera vez que un expresidente del gobierno declara en calidad de imputado ante un juez, pues tiene la imagen de estas joyas. Y luego estaba la duda de cuánto valor tenían estas joyas, que el entorno del expresidente del gobierno ha dicho que proceden de regalos o de herencias. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, cuando se produjo el registro, Luis Arroyo, que es periodista y que en este caso ejerció estos días de portavoz de Rodríguez Zapatero, cuando dijo que las joyas tenían un valor de 30.000, 50.000 euros. Lo dijo en Hora 25. Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y 2, de regalos. Son joyas que alguien, algún experto, ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo, porque claro, y aquí ya, hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros. No valen 1.000.000 de euros según la tasación que ha hecho una joyería, Ansorena, una joyería de Madrid, por encargo del juez, sino que valen más. La valoración de esta joyería dice que valen 1.300.000 euros. La casa joyera envió las piedras más valiosas, o sea, la valoración, la tasación no la ha hecho solo esta joyería encargada por el juez, sino que de las piezas que tienen más valor lo ha enviado el Instituto Gemológico Español, que ha colaborado en la tasación en concreto de los zafiros, los rubíes y las esmeraldas y ha comprobado su autenticidad. Esto informa el diario El País, informa la agencia EFE. Se añade hoy en El País que los expertos tributarios que ha consultado este periódico dice que la cuestión ahora será determinar cómo y cuándo las joyas llegaron a manos del expresidente del gobierno, si fueron correctamente declaradas y si hubo una ocultación, y si esta ocultación, si es que la hubo, dio lugar a una ganancia patrimonial no justificada. Por tanto, seguramente lo que el juez le pregunte a Zapatero la semana que viene, cuando le tenga enfrente y le tome testimonio, sea el origen de estas joyas, que no tienen, por la información que va a tener el juez sobre la mesa, de acuerdo con estas informaciones, un valor de 30 o de 50.000 euros, sino que valen, insisto, según esta tasación, más de 1.000.000 de euros, 1.300.000 euros. Esto por una parte. Luego, en la actualidad del día, el otro elemento informativo que fuimos conociendo y explicando ayer, esa decisión del juez que está investigando
al novio de Isabel Díaz Ayuso de autorizar ahora a la UCO a que rastree las cuentas de Alberto González Amador. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Estás contando esta información desde ayer. Expliquemos primero el origen. Esto lo que va a permitir a la UCO es por fin poder investigar estas cuentas. Sí, en el origen de esta pieza separada está la empresa Masterman SL, una sociedad sin valor alguno, comprada por Alberto González Amador a la esposa del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, por un total de 500.000 euros. Los investigadores creen que ese pago del novio de Ayuso es una comisión a Camino a cambio de recibir contratos millonarios del grupo Quirón, el gigante sanitario, con adjudicaciones multimillonarias en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. La UCO pedía 3 cosas: analizar las cuentas bancarias de los investigados, que son el novio de Ayuso, la esposa de Camino y las empresas relacionadas, las declaraciones tributarias de todos ellos, ampliando el plazo de investigación desde el 1 de enero de 2014, cuando hasta ahora solo reclamaban el periodo 2023, e información de la Tesorería de la Seguridad Social. El juez atiende la petición nuclear y para el resto ya se verá cuando se obtenga la primera información, la de las cuentas. Ordena a 16 entidades bancarias, 16, entre ellas un banco de Andorra, todos los saldos y cuentas en las que aparecen los investigados. El juez entiende que así puede, y es literal, construir el catálogo real de los bienes del novio de Ayuso y del resto de investigados, así como de su entorno más cercano, para ver si se ha incrementado su patrimonio de manera desmedida y si en ese caso ha tenido que ver con los hechos objeto de investigación. Campos, ¿podemos situar cuáles son los tiempos? Es decir, ¿a qué velocidad se está investigando? Porque una de las cosas que ayer, por ejemplo, reprochaba la oposición a la Comunidad de Madrid es que la investigación, por ejemplo, de Peinado contra Begoña Gómez o de otros casos va a mucha más velocidad de la que en realidad se está tomando el juez para investigar a González Amador. La solicitud inicial, Sastre, de la UCO o de la Fiscalía, del juzgado en concreto, del juzgado 19 de Madrid, parte de hace casi un año. Pero bueno, vamos a lo más concreto. La UCO realizaba esta petición de analizar las cuentas en diciembre pasado. Y es ahora cuando el juez da permiso a los agentes para que realicen su trabajo. Han pasado 6 meses exactos, 180 días. El auto tiene 5 páginas. Si hiciéramos una traslación, el juez Antonio Viejo le ha costado 36 días redactar cada una de esas páginas de su auto. Ahora está en manos del grupo 3 de la UCO que dirige el teniente coronel Balas elaborar el correspondiente informe para el juez que analice esas cuentas bancarias de 16 entidades distintas y corrobore o descarte que él o su entorno han obtenido un incremento patrimonial desmedido procedente de un posible delito de corrupción en los negocios. Será otra circunstancia. Las partes del proceso nos dicen que no han tenido acceso al oficio de la UCO de diciembre en el que pedía el análisis de esas cuentas. En otras causas, las partes tienen acceso a todos los documentos. Aquí no ha sucedido. Y ese oficio de la UCO, es el de diciembre, es relevante porque ahí figuran las cuentas específicas de Alberto González Amador y en qué bancos concretos las tiene. Ahora no tenemos esa información. Sabemos que hay 16 bancos, entre ellos uno andorrano, en los que los investigados tienen cuentas, pero no dónde las tiene cada uno de ellos. 36 días para cada página del auto. Y una última cuestión. ¿Cuál es el alcance que puede tener esta investigación? Es decir, ¿esto se ciñe solo a González Amador? No. La responsabilidad penal corresponderá a priori de forma exclusiva a Alberto González Amador, tal vez también a la otra imputada, la esposa de Fernando Camino, Gloria Carrasco, y al propio Fernando Camino. Y está por ver si también afecta de alguna manera al Grupo Quirón, el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid. Y después están las otras variantes, el aprovechamiento del bien producto del delito, si lo hubiere, y si hubiera sido así, si así se considera. Tenemos precedentes en la jurisprudencia española. Recordamos el caso de Ana Mato, sí, la exministra de Sanidad, que tuvo que dimitir cuando fue procesada por parte del juez Ruz porque se la consideró partícipe lucrativo de los delitos cometidos por su esposo Jesús Sepúlveda. Recuerdan aquello del Jaguar que tenía debajo del garaje y que no sabía de dónde había procedido. Aquí vamos a ver, estamos en una fase embrionaria, hay que ver si efectivamente el el Maserati de Alberto González Amador han tenido que ver con dinero producto del delito. Si es así y alguien aprovecha esos bienes, pues también puede ser responsable a título lucrativo. Nunca tendría una responsabilidad penal. Iremos viendo. Campos, gracias. A ti, buenos días. Lo diremos con la derivada política, pero antes de entrar en eso, y por empezar por el principio, cómo cambia la cosa una vez se sabe
por estas informaciones que vamos conociendo, Lourdes, de que la tasación dice que lo que había en la caja fuerte del despacho de Rodríguez Zapatero no valía 50.000 euros, sino que valía más de 1 millón de euros. Sí, si me permites un inciso antes de empezar. Yo llevo muy poco tiempo en este programa. Quería agradecer a quien ha sido su directora la confianza en este tiempo, el trato, y si sirve el periodismo a pie de calle, a pie de estudio, se percibe el genuino ambiente de buen rollo que hay en esta redacción. Eso se lo puedo asegurar. Las joyas de Zapatero. Creo que tienen dos... Vamos a ver. Uno no guarda en una caja fuerte, en un despacho oficial. Recordemos que ese despacho es su despacho en calidad de expresidente del Gobierno, al que tienen derecho todos los expresidentes, además de otras prerrogativas que son razonables y lógicas en el Estado para quienes han ostentado tan alta responsabilidad. Uno no guarda, creo yo, algo en una caja fuerte si no considera que tiene algún valor. Podríamos pensar que tiene un valor sentimental, que ya sería razón suficiente. Ahora hemos descubierto, por el informe aportado por Ansorena es la casa de joyas que trabaja, entre otros, para la Casa Real, es decir, no es ninguna cosa que pasaba por allí. Es algo serio y relevante. Las ha tasado en 1,3 millones de euros. Esto abre, a partir de ahora, vamos a obviar las tasaciones hechas a vuela pluma de cuánto podía costar esto, de gente que, según todos los indicios, no estaba demasiado al cabo de la calle, de que se traían entre manos. Abre dos vías. Una, de dónde proceden esas joyas, si esas joyas se tributaron convenientemente y como se debía, porque creo que el límite de tributación es 1,2 millones, esto excedería, con lo cual tienes ahí un decalaje que habría que justificar. Y en segundo lugar, y esto ya es más severo, si estas joyas proceden de un presunto blanqueo de capitales. Son dos cosas distintas, dos estadios distintos, penalmente obviamente también, dos circunstancias distintas. Pero hay un problema de saque, y es el de la credibilidad en una democracia de opinión pública. Ocurre como con otras circunstancias que están sucediéndose en los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, al Gobierno y a su presidente. Hay cosas que la ciudadanía, acuciada por otros problemas cotidianos, puede tener más problemas para comprender. Si hablamos de sociedades pantallas, de cosas más sofisticadas, eso es más difícil de entender, pero hay cosas que se entienden muy claramente. Si un expresidente tiene unas joyas en su despacho y a fecha de hoy no ha sido capaz de decir de dónde procedían, suponemos que lo hará en la declaración de este miércoles y jueves, pero lo podía haber dicho de otra manera. Si en medio han circulado valoraciones que no respondían con la realidad, si estamos en esta, el ciudadano de a pie eso lo entiende en términos muy preocupantes. Son joyas con un elevado valor, es decir, es una cosa muy visible, metidas en una caja fuerte. Yo creo que la credibilidad, respetando por supuestísimo la presunción de inocencia, la credibilidad está ya seriamente dañada. Edu. Bueno, a ver, yo creo que aquí es fácil equivocarse como se equivocó quien dio una cifra de valoración antes de que expertos que se dedican a esto, por ejemplo, Ansorena, hayan auditado exactamente cuánto cuesta o qué valor tienen las joyas que encontró el registro de la UCO en el despacho de la calle Ferraz, que está justo enfrente de donde está la sede del Partido Socialista Obrero Español. Así que creo que, y comparto con lo que dice Lourdes, que la visibilidad de todas esas joyas provocan pronto juicios de opinión y conclusiones anticipadas, ¿no? Yo prefiero esperar a la declaración en la Audiencia Nacional, que obviamente el juez le va a preguntar, o la sala le va a preguntar a José Luis Rodríguez Zapatero por este asunto, con toda seguridad, y yo creo que ahí va a tener la oportunidad o la posibilidad de demostrar el origen, la procedencia y el momento en el que las adquirió y la circunstancia fiscal en la que se encuentran. No es lo mismo que sean de una herencia y que estén todas ellas fiscalmente registradas, a que tengan una procedencia de cuando era presidente de gobierno, entre el año 2004 y el año 2011,
o que pertenezcan a una etapa posterior, que tengan una legalidad fiscal plena, que alguna no la tenga. Todo eso es lo que tiene que explicar, entre otros muchos temas por los que le van a preguntar con seguridad en la sala del tribunal, en lo que se refiere a estas joyas, ¿no? A partir de aquí, pues estoy seguro que los portavoces que operen en este asunto van a medir mejor sus palabras y los que comentemos en parte también, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ese día en el que declare Zapatero, porque si me preguntas por un tema incómodo de todos los que ha habido este año, que ha habido muchos, pues este con diferencia es el más difícil en el cual colocar palabras, porque cada una tiene un tonelaje enorme y todas son difíciles de pronunciar, incluidas estas que estoy pronunciando ahora, ¿no? Así que estoy contando los días para el día de la declaración, porque mucha gente está esperando a ese día, a escucharle, a comprobar respuestas y a recuperar percepciones, ¿no? Que yo creo que durante todos estos días de silencio para mucha gente se está convirtiendo en algo muy importante eso. Déjame, Josep, antes de escucharte, incorporar una cosa, porque precisamente esto que está haciendo ahora Edu era una de las tesis a las que se agarraba el gobierno y el Partido Socialista, porque no tenían más margen, que es vamos a emplazar cualquier respuesta a lo que declare a lo que declare Zapatero, que en principio va a ser el día 2 de junio, y al saber que había un aplazamiento, esto alargó, digamos, la agonía discursiva o estratégica que pudiera plantear el gobierno. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Es verdad que el PSOE ahora va a esperar a lo que diga Zapatero ante el juez con más inquietud todavía, pero la estrategia hasta ahora ha sido agarrarse a esto, esperar a ver qué dice él. Sí, este asunto de las joyas es uno de los que más les cuesta explicar, que les genera mucha incomodidad. Los socialistas insisten en defender la inocencia de Zapatero, pero cruzan los dedos para que en esa declaración ante el juez de la semana que viene pueda explicarlo todo, porque, como decía Madina, se les está haciendo largo el camino hasta esa cita. Y mientras conviven en privado con esta inquietud por cada novedad que surge en este caso y en todos los que les afectan, en público el gobierno se ha vuelto a aferrar a la estrategia de denunciar las injusticias que aseguran están sufriendo por parte de algunos jueces. Se cuida mucho, eso sí, de no hablar de lawfare directamente en público. Lo que sí dijo el miércoles el ministro Óscar López es que algunos jueces prevarican. Ayer evitó repetirlo, pero se reafirmó en sus críticas. Yo no he puesto nombre y apellido, yo le digo que lamentablemente el mundo es como es. Ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas. Hay sentencias que me parecen injustas. Yo solo tengo la libertad de opinión, solo tengo mi derecho a opinar y ese le reclamo, ¿no? Los socialistas se afanan en diferenciar casos. Los que creen que son auténticos disparates, como los que afectan, dicen, al hermano de Sánchez y a su mujer, los diferencian de otros, como el de Zapatero o Leire Díez, ante los que se muestran más cautos, pero ante los que también siembran dudas sobre algunas cuestiones del proceso, del procedimiento y sobre la coincidencia en el tiempo de estas cuestiones. Y pese a estos intentos de diferenciar, lo cierto es que la preocupación en el PSOE no remite. Hay dirigentes que admiten a la SER que echan en falta más explicaciones por parte de la dirección, a la que reconocen que ven desbordada, y sigue abierto también ese debate sobre si el partido está tardando en querellarse contra la exmilitante Leire Díez, aunque sea como un gesto político. Ana, gracias. A vosotros. Josep. Vamos a ver, es verdad que todavía hay muchas incertezas y muchas cosas, muchas incertidumbres sobre todo esto. Es verdad que de pronto se ha levantado el telón sobre un personaje que parecía, digamos, protegido por la historia, que era el que ahora tenemos en una situación extremadamente delicada, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención, y me parece que no es que las joyas estén en Ferraz. ¿Por qué estaban en Ferraz? El hecho de que estén en Ferraz ya es sospechoso, ya sé lo que se puede argumentar, más seguridad que en casa, pero traer una cosa que en principio debería ser privada a la sede de un partido político y guardarlas allí, me parece una cosa... No están en la sede del partido político, Josep. El despacho de Zapatero está en la calle Ferraz, pero no está en la sede del Partido Socialista. Pero es el despacho oficial del secretario, en su momento secretario general del
el partido. Es decir, a mí esto me parece indicativo, sencillamente, por qué los lleva allí. Pero es que además llevarlos allí le da una visibilidad dentro de la gente del partido, y nadie dentro del partido se le ocurrió que esto podía tener algún problema, podía sospechar alguna cosa. Es decir, me parecen unos indicios de complicidades que explican muchas cosas de las que vemos que pasan después dentro del espacio político. A partir de aquí, pues evidentemente que casi todo queda por saber. Pero también es evidente que esto se ha disparado en un momento en que se ha roto un tabú, que era el tabú Zapatero. Y la justicia ha entrado por aquí, y no ha entrado así impunemente. Hay que ver, es verdad, hay que ver. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. En el abierto con Josep Ramoneda, Eduardo Madina y Lourdes Pérez hablábamos de la noticia del peritaje de las joyas que encontraron en el despacho de Rodríguez Zapatero, cuyo valor, según las informaciones publicadas, está por encima del 1.000.000 de euros. Saben que el periodista Luis Arroyo, que ejerció de portavoz de Zapatero en estos últimos días, dijo que el valor estaba en 30.000, 50.000 euros. Bueno, pues Luis Arroyo ha puesto un tuit hace 7 minutos. Y escribe Luis Arroyo: pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad, no concibo la comunicación de otro modo, gracias. Es el tuit que ha puesto esta mañana Luis Arroyo. Antes hablaba Edu también de los portavoces y demás, de las declaraciones. Y bueno, en fin, lo importante aquí, Edu, yo creo que, y ese es lo que está todo el mundo de acuerdo, sobre todo en el gobierno, en lo que están de acuerdo es que hay que escuchar a Zapatero, pero cada día que pasa es un calvario nuevo, ¿eh? Sí, y yo creo que lo que ha hecho ahora Luis Arroyo le honra, porque no todo el mundo lo haría. Primero uno confiaría en el valor prescriptor del olvido, otro en el no ha asumido, y me parece que lo que ha hecho Luis Arroyo le honra, ¿no? Y además no me extraña que lo haya hecho. Lo que pasa que esta es la típica situación en la que, y tampoco me extraña que antes decías, o que creo que eras tú, que el gobierno le intranquilizó el retraso de la comparecencia de Zapatero en la sede judicial, porque alargaba mucho este silencio alrededor de un asunto que requiere de muchas explicaciones, porque mucha gente se ha quedado en shock. Entonces creo que es ahí donde, por querer llenar minutos de respuestas ante asuntos que uno no tiene todas las certezas, se tiende a cometer errores, y por eso insisto en que creo que es lógico que Luis Arroyo ha hecho esta rectificación y que el gobierno esté en esa posición, ¿no? Estas joyas tienen una visibilidad grande, digamos, ayudan a aumentar la atención sobre la cuestión, ¿no? Pero queda mucho por hacer, y las joyas son solo un detalle, que es tirar de la manta de todo lo que de pronto se ha empezado a despertar como territorio zapatero que no sabíamos que existiera, digamos. Y aquí hay mucha tarea judicial, pero también informativa, y ver qué pasa. Yo creo que hay muy poca información todavía en este momento para poder pronunciarse con rotundidad. Precisamente por eso, yo creo que una de las cosas más graves que ha ocurrido en las últimas horas son las declaraciones del ministro Óscar López acusando a los jueces de prevaricar, no solo en este caso, sino en otros que conciernen directamente de una manera u otra al gobierno. La prevaricación es lo peor que le puedes atribuir a un juez, y no solo es lo peor que le puedes atribuir a un juez, es decir, es dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas, sino que es un delito.
Si el Gobierno cree tener evidencias de que hay jueces que prevarican, deberían irse a los tribunales, que es donde se dirimen este tipo de acusaciones. Y si no, tentarse un poco más la ropa, porque eso inocula una desconfianza en el sistema que, desde luego, lejos de parecer, porque esto se está contando en términos de que el Gobierno vuelve a la ofensiva en un intento de establecer por esa vía un cordón sanitario frente a todo lo que le está interpelando. A mi modo de ver, el efecto es exactamente el contrario. Da una sensación de debilidad, de temor ante las revelaciones que se pueden ir destapando en los distintos procedimientos judiciales, que desde luego en nada beneficia ni a la transparencia exigible ni a la propia entereza de quien ahora dirige el país. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Lo hemos escuchado antes, voy ahora con el análisis, Yosa, pero por situar y que los oyentes puedan seguirnos con las declaraciones. Escuchábamos lo que dijo Óscar López, que habló de señaló así a los jueces. Ayer matizó así su propio mensaje. Yo no he puesto nombre y apellido, yo le digo que lamentablemente el mundo es como es. Ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas. Hay sentencias que me parecen injustas. Yo solo tengo la libertad de opinión, solo tengo mi derecho a opinar y ese le reclamo, ¿no? Y al hilo del otro caso que nos contaba antes Campos y cuyo análisis quiero que abordemos ahora, que es la autorización ahora del juez a la UCO para que rastree las cuentas de Alberto González Amador, voy a recordar este dato que nos daba Campos. Un auto de 5 páginas, si sacamos la media del tiempo, se ha tomado el juez 36 días para redactar cada página del auto. Y precisamente sobre la velocidad a la que se instruyen unos casos y a la que se instruyen o investigan otros, esas declaraciones a raíz de esta decisión de acceder ahora a las cuentas del novio de la presidenta madrileña que hacían Manuela Bergerot de Más Madrid y Mar Espinar del PSOE en Madrid. Si la justicia investigara la relación de Ayuso con el grupo Quirón a la misma velocidad que investiga Ferraz, la presidenta no podría terminar la legislatura. Esperemos que la instrucción pueda avanzar y podamos averiguar así cuáles son los turbios negocios de Alberto Quirón, cómo se ha pagado el ático dúplex de Chamberí y por qué se celebraron esas cenas a escondidas en León que supusieron miles de millones de dinero público para la empresa del novio. En respuesta a lo que decías ahora, Lourdes, entonces, ¿estas declaraciones se pueden hacer o no se pueden hacer? Es decir, es evidente que hay distintas velocidades en cada caso. Bueno, yo eso creo que requeriría... Es decir, yo no sé por qué no estoy en condiciones de establecer por qué el juez Antonio Viejo ha tardado lo que ha tardado en dictar el auto de ayer. Es verdad que en medio ha ocurrido una cosa no menor, que es que la juez que llevaba el caso se ha jubilado. Y por incorporar todos los datos al sumario informativo, Antonio Viejo trabajó para la Administración cuando dirigía el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, por ejemplo. Quiero decir, si nos ponemos a repasar el currículum de todos los jueces que circulan, pues el de Antonio Viejo incorpora estos factores. Yo insisto, no tengo elementos para saber si ha habido alguna dilación, que puede parecerlo, pero sobre lo que duran los procedimientos judiciales. Se ha criticado mucho, por ejemplo, el del Fiscal General del Estado. No, es decir, es que ese caso tenía que ir particularmente rápido porque era una de las principales instituciones del país quien además había decidido no apartarse de su cargo. No podíamos tenerla, la Fiscalía General, metida en un banquillo durante meses. Ramoneda. No, así que hay una cosa que me parece manifiesta y es lo que lo iba a decir antes. Yo creo que evidentemente los tiempos de la justicia con la derecha y con la izquierda no son los mismos. Hay excepciones en todos los casos, por supuesto, pero en general los casos que se abren sobre la derecha tienden a adormecerse, mientras que no es sorprendente que los casos que se abren contra otros se aceleren y se aceleren, digamos, más allá incluso de lo que es la normalidad judicial. Y esto me parece que es un hecho objetivo que se ha repetido muchas veces a lo largo y que está aquí y que alguna cosa significa. Sí, siempre se ha dicho que por naturaleza la justicia, el lapsus es bueno. Sí. La justicia es conservadora y algo hay de verdad en todo eso. Pero a mí me parece evidente que los tiempos en los que de la justicia en la política no son siempre lo que parecería que deberían ser y que hay cuestiones que se alargan y otras que se aceleran de una manera bastante difícil de entender. Edu. Pues mira, yo creo que los equipos que se quejan del árbitro son siempre los que pierden y nunca el que gana se queja del árbitro. Y yo creo que es el recurso de los perdedores
andar fijándose en cómo ha pitado el árbitro. Siempre es así. Yo, en fin, aquí creo que hay un debate, todo lo que queramos, abierto sobre en qué medida el señor Amador se benefició de su relación particular, personal, sentimental, ponlo en el adjetivo que quieras o en el territorio que quieras, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y si eso es así, el asunto no es tanto el juez como él y su potencial comisión de un delito de otro entre los que se le atribuyen. Y todo es igual con los distintos casos de corrupción. Uno puede quejarse de que los procedimientos en el Tribunal Supremo van muy rápido y en la Audiencia Nacional van muy lentos. Que en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura van muy lentos y en el Tribunal Superior de Justicia no sé dónde van muy rápido. Estupendo. Pero el tema es en qué medida ha habido o no ha habido comisión de delitos. Y cuando no lo ha habido, pues normalmente nadie se queja del árbitro porque ningún juez se acerca a investigarle. Así que creo que hay que tener más cuidado con el discurso de que los jueces prevarican. Porque normalmente quien hace ese tipo de discursos se olvida del peso de la sigla que identifica y representa, que es una sigla grande, no es un partido que se lo inventó alguien hace 3 horas. Nació en el siglo XIX, ha recorrido todo el siglo XX y recorre incluso hoy el siglo XXI. Y creo que tiene un principio de institucionalidad que es performativa. Cuando el Partido Socialista, que es un partido serio, con 1 siglo y medio a sus espaldas, periodos de transformación profunda de este país, y es el espacio político, ideológico y sentimental, diría, a partir del cual muchas generaciones de ciudadanas y de ciudadanos en España se han vinculado a esto que llamamos España, cada palabra cuenta. Y ese ejercicio performativo de construcción democrática parte del respeto al funcionamiento ordenado y serio de la democracia. Así que creo que cuando uno se equivoca con este tipo de discursos, el daño es mayor del que cree. Uno puede tener la opinión particular que pueda tener sobre un procedimiento judicial u otro. Nadie pierde la libertad de expresión en este país, excepto que alguien algún día decida quitárnosla, que nos levantaremos para que no lo haga. Pero cuando uno es cargo público, bien sea diputado, presidente autonómico, alcaldesa, ministra, ministro, el valor de las palabras es otro y hay que tener más cuidado. Sobre la velocidad que comentábamos ahora, pero sobre la velocidad que comentábamos ahora del juez que instruye la investigación sobre el novio de Ayuso, ¿alguna aclaración, Campos, sobre los tiempos que ha tardado el juez y los cambios que ha habido o no en el tribunal? Sí, vamos a ver, María Inmaculada Iglesias, que es la juez con la que empezó todo en el Juzgado 19 de Madrid, se jubiló en agosto pasado. Es en septiembre cuando el juez Antonio Viejo recoge el testigo y se hace cargo del Juzgado 19 de Madrid. Y suya es la responsabilidad absoluta del retraso de 6 meses en aprobar el requerimiento de la UCO. La UCO realiza esa petición el 16 de diciembre del año pasado. Pide al juez Antonio Viejo, entonces ya titular de este procedimiento, el permiso para investigar las cuentas de Alberto González Amador. Y es ahora, 6 meses después, 180 días, cuando el juez ha autorizado a la UCO que pueda analizar esas cuentas. O sea, los tiempos han sido cosas suyas, no motivados por ninguna jubilación en medio. Por ninguna jubilación. Gracias. Responsabilidad exclusiva de Antonio Viejo. Campos, gracias. Ramoneda. No, yo simplemente quería insistir en esta idea. Sí, evidentemente, la justicia tiene que ser ordenada y seria, pero los tiempos, los tiempos con los que se aplica, los tiempos tienen que estar guiados por este criterio, ordenado y serio. Sí. Y muchas veces hay frenazos difíciles de entender. De pronto hay temas que se quedan como clavados cuando hay motivos, digamos, de sospecha significativa que van decayendo, se van alejando y quizás algún día acaban volviendo a recuperar. Y esto no se ve de una manera igual según la posición de los que son acusados. A mí me parece que esto está bastante objetivamente situado en la experiencia judicial de estos últimos años en este país. No, yo por si antes no me he explicado bien, me refería a la jubilación en el sentido de que el juez ha asumido las 2 piezas que tiene el caso de González Amador. Sí. Relevante, la UCO va a investigar las cuentas de este señor, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 12 años de investigación de cuentas, 16 cuentas, por presuntos sobornos. Es decir, es serio. Y cuando se pone en cuestión la labor de la UCO, pues en estas estamos con alguien que es quien es. Y sobre, me decías tú, José Luis, antes, si no se pueden, las sentencias judiciales, claro que se pueden censurar. Quiero decir, el derecho también tiene su margen de interpretación, pero una cosa es eso y otra acusar a los jueces de prevaricar. Eso es un delito. Eso es un delito. Y mientras la actualidad sigue centrada por los casos de corrupción,
La realidad parlamentaria avanza. Ayer fue la toma de posesión de Fernández Mañueco en Castilla y León y ayer también se constituyó el Parlamento que salió de las elecciones de Andalucía del pasado mes de mayo. Y eso implica que el Partido Popular ha empezado a negociar con Vox en la comunidad en la que el Partido Popular no quería negociar con Vox, porque esa fue la expectativa con la que planteó toda la campaña Juanma Moreno, que gobernó con mayoría absoluta en Andalucía y que perdió esa mayoría absoluta. Y ahora tiene que entenderse con el partido de extrema derecha, que pide la prioridad nacional, que es lo que a Juanma Moreno le parecía un eslogan hueco. Adriana Jordán, buenos días, Adriana. Hola, Sastre, buenos días. El modelo que va a intentar, ayer vimos una primera fotografía en la Constitución de la Mesa de Andalucía, que va a intentar Juanma Moreno en Andalucía es gobernar con el apoyo de Vox, pero sin Vox en el Ejecutivo. Y ese sería el modelo, digamos, la plantilla que quisiera extrapolar o probar allí en Andalucía Feijóo si, cuando vengan las generales, hay una mayoría que permita sumar, una mayoría de gobierno que permitiera sumar con los votos del PP y de Vox. Eso es, que Moreno Bonilla marque otro camino posible en el Partido Popular. Utilizan a Moreno Bonilla en esta estrategia. En Génova le dan libertad para que dialogue, alejan esa idea de la repetición electoral porque confían en que va a conformar un gobierno en Andalucía. Y de hecho le animan desde Génova a Moreno Bonilla a hablar con los de Abascal. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP. Y el Partido Popular y Vox tenemos en común muchas preocupaciones y muy sensatas. La decadencia de España, la inseguridad en las calles, la inmigración descontrolada, el deterioro de los servicios públicos. Así que sí, por supuesto, animamos a Juanma Moreno a que forme un gobierno cuanto antes. Y en ese camino de conformar un gobierno, apoyan y animan a su varón andaluz a que intente un gobierno en solitario. Una vía Moreno, una estrategia para gobernar sin Vox y que marque otra vía posible en el PP, otro camino a Feijóo. Una fórmula que, por cierto, ya han intentado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, pero sin éxito. Por eso la dirección del PP, ante un posible malestar interno, apuntan a que esta vía Moreno no sería un agravio comparativo con otros varones, sino que son caminos diferentes. En Vox, mientras, llaman al PP a encontrar esa fórmula, les retan, les dicen que les dejen fuera del gobierno andaluz y juegan también estos días a la indefinición. No son claros sobre si quieren o no cargos de responsabilidad, lo que les sirve también para decir que están solo a por las políticas. Pepa Millán es la portavoz de Vox. Para terminar con el seguidismo que ha hecho Moreno Bonilla del Partido Socialista durante todos estos años, pero ahora mismo nuestra prioridad es esa y ya veremos de qué manera se reparten esas responsabilidades. ¿Hay algún avance más? Dice Millán que verán cómo se reparten esas responsabilidades, aunque hasta ahora no han dejado pasar la oportunidad de ocupar sillones. Dicen que así controlan más sus ideas desde dentro y que se cumplen. Adriana, gracias. Gracias, buen día. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la gran cuestión que va a tener que aceptar Moreno Bonilla si es que quiere los votos de Vox para su investidura? La prioridad nacional. ¿Y quién es el que ha ido a decir que antes que la prioridad nacional está la prioridad de las personas? Esto que parece tan obvio. Pues el Papa en su último día de gira en España, que está hoy en Tenerife, y ayer fue a buscar una imagen muy simbólica en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Siguiendo esta visita, ahora mismo en Canarias está nuestra compañera Marina García. Marina, buenos días. Buenos días, sí. El mensaje de hoy será como el de ayer, ¿no? Te iba a preguntar. Sí, Sastre, así es. Ayer bajo el sol de mediodía en ese muelle de Arguineguín, León XIV, que durante este primer año de pontificado y también durante todo este viaje a España ha intentado poner el foco en sus discursos en el drama migratorio, puso voz y cara a muchas de estas historias que confluyen en este lugar que llegó a llamarse el Muelle de la Vergüenza hace 6 años por las inhumanas condiciones en las que estuvieron casi 3.000 migrantes. Unos pocos metros los que ocupa el espigón del muelle, un espacio que ayer se llenó con muchos de ellos, algunos que estuvieron en esas condiciones en 2020, muchos, casi todos llegados en patera, que lanzaron junto al Papa una ofrenda de flores por las vidas y los sueños que se quedaron en el mar. En un gesto que su predecesor Francisco también había hecho ya en Lesbos y en Lampedusa y que León XIV repitió conectándose así directamente con el Papa argentino que había soñado, como sabéis, hasta el final con poder viajar aquí a Canarias. Precisamente allí, León XIV quiso llamar a la acción antes de que sea demasiado tarde. Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes tienen en sus manos responsabilidades decisivas. No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Poniendo de relevancia ante las autoridades españolas, el presidente Sánchez en primera fila, pero también europeas e internacionales, la responsabilidad de una acción común y eficaz. Este drama debe convertirse en examen de conciencia.
para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo, para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales, para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Tras sus palabras a los migrantes y la ofrenda floral, el Papa dio la bendición también a una cruz azul hecha con madera de cayuco y desgastada por el sal del mar. Esta mañana se volverá a reunir con unos 250 migrantes, algunos de ellos hasta ahora ya esperan aquí sentados encontrarse con el pontífice. He hablado con Esmaila, es de Gambia y llegó en patera hace un mes a Canarias. Yeah, the Papa, I want you guys to help us to say, Papa, that we need documents, because in Europe, if you don't have the documents, you cannot walk. And you cannot have freedom, you cannot go outside, you cannot help your family too. That is mean if you arrive here, you are nothing, because you just come and sit. You cannot walk, you cannot go anywhere. What's your dream? My dream is to have better life. This life, nos decía, quiero documentos y sueño con una buena vida, ¿no? Por eso he venido a Europa. Hoy el escenario es el centro de acogida a las raíces, que ahora acoge a 750 migrantes, pero que tiene capacidad Sastre para 1.500. Iremos contando la última jornada de la visita del Papa a España. Gracias, Marina. Hasta ahora. Ayer el Papa escuchó el testimonio de una víctima de trata que por motivos de seguridad pues no estuvo presente, así que otra mujer migrante contó el testimonio de esta otra ciudadana. La víctima se llama Blessing, salió de Nigeria cuando tenía 22 años porque no había otra salida y quería darle un futuro mejor a sus hijas de 2 y de 4 años que se quedaron allí. Y al poco de empezar su viaje, buscando un mundo mejor, la mafia le dijo que tenía una deuda de 25.000 euros que tenía que pagar en cuanto llegara a Europa, así que ahí encontró su cautiverio. Después de esperar 6 meses, el mismo día en que se subió a la patera, se ahogaron todas las personas que salieron antes que ella. Ella consiguió llegar a España, pero ahí no acabó su sufrimiento. Y cuando llegó el momento de cruzar el mar, vi cómo las personas que salieron antes que nosotros ese mismo día murieron ahogadas. Tuve que elegir vivir sufriendo a cruzar o jugármela, morir intentándolo o quedarse y no tener nada. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo. Tenía 11 meses. Cuando la policía... Bueno, pues de esta realidad hablamos cuando hablamos de la realidad de la migración. Decía ayer el Papa que Europa no puede acostumbrarse a contar muertos. Nuestro corresponsal en Europa, en Bruselas, es Enrique García Pozo. Hola, Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Hoy entra en vigor el llamado Pacto sobre la Migración y Asilo, que es el conjunto de normas que desde hoy mismo lo que va a hacer en realidad, y esta es la política europea, Enrique, endurece las condiciones para conceder asilo. Sí, se materializa la consolidación de la mano dura de la Unión Europea en política migratoria, con un pacto que ofrece más controles en frontera, que agiliza el proceso para resolver las peticiones de asilo y que agilizará las expulsiones. Este pacto avala que las personas que llegan de forma irregular puedan permanecer privados de libertad en centros situados en la propia frontera, mientras se analiza si cumplen o no las condiciones de entrada. En ese tiempo se estandariza la recopilación de datos biométricos, incluido a menores de edad, mientras se hace una primera valoración. Condiciones que se endurecen en función del país de donde vengan, en función del país de origen, en detrimento del análisis individual de cada caso, de cada solicitante de asilo, y además con un proceso de expulsión o de devolución que pasa a ser automático si ese primer análisis determina que la persona no tiene derecho a permanecer en Europa, lo que para sus detractores vulnera las garantías mínimas de los solicitantes, a pesar de que este texto, que se aprobó hace ahora 2 años, busca garantizar esos derechos. Estrella Galán es eurodiputada de Sumar. Nació con ese enfoque y, sin embargo, se convirtió en un instrumento o, digamos, el esqueleto de todas una serie de políticas que se han convertido realmente no en un sistema de asilo armonizado, sino en un sistema de expulsión armonizada.
Hay otra clave del pacto, Sastre, y es que pretende reducir la presión que viven sobre todo los países del sur, los países del Mediterráneo. Por eso se establece una especie de lo que llaman mecanismo de solidaridad, por el cual el resto de estados de la Unión están obligados a colaborar con países con más presión migratoria, como España o Italia, de varias formas, con varias opciones, o bien acogiendo a solicitantes en su propio territorio por un sistema de reparto, o contribuyendo económicamente, pagando por migrante que rechace, hasta 20.000 euros por persona. Esta fue la fórmula alcanzada ante la resistencia de los gobiernos más conservadores. De ahí que se hable hoy de solidaridad a la carta. López Aguilar es eurodiputado socialista. Sé que eso se ha sometido a crítica, pero debo explicar que habiendo peleado a todo lo largo de la negociación por los programas de realojamiento vinculantes y obligatorios para todos los miembros, formó parte del compromiso final, a la vista de la resistencia de algunos Estados miembros a recibir personas que contribuyesen financieramente. Aunque la mayoría de capitales admiten que no están preparadas para aplicar el pacto 2 años después de su aprobación. Hay una cosa más, Enrique, porque entra en vigor esto unos días antes de que el Parlamento apruebe el Reglamento Europeo de Retorno, que lo que va a hacer es agilizar las expulsiones, que saldrá adelante con los votos del PP y de los 3 grupos de extrema derecha, y al que se opone el gobierno español, que lo ha vuelto a explicar en una carta al Consejo. Sí, España está prácticamente sola en su rechazo a este reglamento. Se opone a la creación de centros de deportación en terceros países, como vuelve a explicar en esta carta a la que hemos tenido acceso y en la que el Gobierno de España duda de la legalidad o incluso de la proporcionalidad de medidas como la detención hasta 24 meses de las personas en estos centros. Son medidas que contempla este reglamento porque si el pacto del que hablábamos antes entra hoy en vigor y se aprobó hace 2 años con el apoyo de las fuerzas europeístas, es decir, la anterior legislatura, este reglamento responde a la nueva realidad parlamentaria que tenemos en Estrasburgo, ¿no? Este reglamento que viene a endurecer todavía más el pacto se aprobará con la mayoría posible que tenemos ahora aquí, la suma de los votos del Partido Popular con la de los 3 grupos de la extrema derecha. Enrique, gracias. A vosotros. Ramoneda, viene el Papa Sí. Digo que viene el Papa a pedir desde Erguineguín que Europa no se acostumbre a contar muertos y esta es la respuesta de Europa. Aquí está, el PP ha dado el paso a la legitimación de la extrema derecha exactamente en el momento en que el Papa aquí estaba fijando los límites y los límites los ha dejado, a mí me parece que muy claros, la prioridad nacional y el rechazo a la inmigración. Para el Papa estos son los límites que no se pueden pasar. Es decir, si se quiere realmente hacer una política sostenible moralmente en este momento. Prioridad nacional no, todos somos personas y desprecio a la inmigración tampoco. En este momento el PP abre la puerta, precisamente en este momento el PP abre la puerta ya sin ningún tabú a la alianza con Vox y además lo aplica ya en unas comunidades concretas, incluso la de Andalucía, que parecía que el líder del PP andaluz era el gran liberal de la derecha, pues no. Ya todos están en esta línea. Evidentemente es un problema que tiene que ver con la falta de liderazgo del PP, pero que tiene mucho que ver también en la tendencia generalizada de las derechas europeas que en todas partes van claudicando y que por tanto van abriendo el camino hacia el autoritarismo postdemocrático y cada vez más de una manera más descarada. Y bueno, quizás ha sido una casualidad, pero pienso que es interesante esta coincidencia, que le guste o no al PP, le pone en evidencia sobre todo un partido que se le supone por su espacio ideológico cercano al espacio de la Iglesia Católica, ¿no? Pues bueno, mientras el Papa va en una dirección, ellos van en la contraria. Edu. Sí, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea están descritos los pilares a modo de valores fundamentales que son las inspiraciones sobre las que se construye desde su mismo origen la Unión Europea. Y estos son el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, incluyendo el respeto a los derechos humanos de las personas que pertenecen a distintos tipos de minorías. Desde mi punto de vista, esta decisión contradice los valores fundamentales de la Unión Europea. Y te diré que no me extraña, porque de un tiempo a esta parte este es el territorio en el cual se ha producido la mayor derrota ideológico-intelectual del modelo civilizatorio europeo. Y ya sé que es una frase muy grande, de palabras muy grandes, y quizá demasiado para un viernes a estas horas, pero es el mayor proceso de derrota, porque no ha sido de un día a otro, ha sido un proceso por el cual nos hemos deshumanizado.
y ya está. Y la izquierda ha sido incapaz, y los sectores progresistas más atentos a los valores fundadores del modelo civilizatorio europeo, más conscientes del significado de la palabra humanismo, que de una manera secularizada y no teologizada han acudido al significado del concepto de humanismo, que lo han sabido entrever en los elementos clave del proceso de fundación de este viaje de integración de países en un espacio compartido que llamamos Unión Europea, y que no es sino la mejor esquina del mundo desde el año 1945 hasta la actualidad, en el que se puede vivir en cualquier momento y en cualquier geografía de la historia de la humanidad. Pues esto se ha hecho sobre un valor que es indisociable de lo que somos, la dignidad humana. Y esta decisión es una derrota brutal en el sentido de que es desde la perspectiva de la indignidad política de lo que la Unión Europea está haciendo, porque está considerando que hay vidas humanas que sobran, que hay muertes que no importan, que hay procedencias que no nos interpelan, que hay zonas del ser humano que no son las nuestras, que nos sentimos ajenos, extranjerizando el dolor de otros y no sintiéndolo nunca como propio, más allá de la decisión microtécnica del artículo no sé qué de lo que va a aprobar la Unión Europea. A mí, lo dije hace 2 semanas, me gustaría escuchar un pronunciamiento político del Parlamento español, que no tiene competencia en esto que está sucediendo, pero los Estados miembros son competentes. Por eso Meloni fue competente para externalizar en Albania cárceles de inmigrantes fuera del territorio nacional de Italia, con las implicaciones históricas que para Italia tiene Albania y que para Albania tiene Italia, no nos olvidemos del siglo XX, y por eso el gobierno español tuvo competencia y acertó plenamente en la regularización de casi 500 000 de personas que estaban aquí sin los papeles que tenemos los 4 que estamos hoy hablando en esta tertulia. ¿Es competente? No, ya sé que le toca a la Unión Europea, pero a mí me encantaría escuchar un pronunciamiento del gobierno, del Parlamento español. Al gobierno le he escuchado y le he escuchado donde debe estar, está donde debe, y menos mal. A los partidos. Quiero escuchar al PNV, quiero escuchar a Junts, quiero escuchar a Sumar, quiero escuchar a Podemos, quiero escuchar a todos, para ver qué pasa con esa Cámara. ¿Qué tiene que decir la Cámara? No solo el gobierno, sino la Cámara, la que nos representa a todos. No, yo creo que es una derrota descomunal y que en el fondo está eso que se trasluce, que es una derrota ideológica, profunda, seria, que en el fondo es el espejo donde salimos deshumanizados. Para que quede claro, salimos feos en esta foto. A lo mejor hay miedos que no entran, porque como lo que tiene o viene de fuera produce mucho miedo, muchísimo miedo, y ya sé qué está sucediendo con la izquierda en Italia, en Países Bajos, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, ya lo sé, ya sé qué brutal valor tiene en términos electorales la inmigración y el rechazo al que viene de fuera, pero es muy importante ser conscientes de que salimos horriblemente feos en este espejo, porque salimos deshumanizados y no nos parecemos en nada a lo que somos. Estamos haciendo todo lo que dijimos que no éramos. Esto es el eco de Donald Trump y de los fascismos europeos que recorren Europa. Este señor que no sabe de nada, Santiago Abascal, diciendo el otro día, estoy de acuerdo con la política migratoria del Vaticano. No sabes de nada, Santiago Abascal. No has escuchado nada lo que ha dicho el Papa en el Parlamento. No tienes valor para sentir nada cuando escuchas a la mujer que hemos escuchado antes diciendo lo que decía antes. Que digan, hagan los discursos que quieran, pero no nos vayamos a pensar que es el nuestro. No es el nuestro. Y si algún día nos escuchamos diciendo eso, es que ese día ya hemos dejado de ser quienes somos. Es que esta es la semana en la que hemos visto, Lourdes, como Exacto. todo el Congreso aplaudía al Papa con su defensa de la dignidad de las personas en el Congreso. Una mezcla de bienquedismo y hipocresía, supongo yo, porque realmente no se sabía muy bien si se sentían interpelados cada uno en la parte que les toca, muy bien que aplaudían, pero bueno. No me gustaría dejar pasar el testimonio de la mujer víctima de trata. No hay trata si no hay mercado, y no hay mercado si no hay clientes. Sin duda. Con lo cual, que los clientes se sientan señalados e interpelados, porque puede haber una parte mínima de la prostitución que ejerzan mujeres en el ejercicio de su libertad. Yo nunca diré a una de las de mi género, bastante nos han dicho a lo largo de la historia, habitualmente hombres, lo que teníamos que decir, hacer y pensar, como para que yo le diga a nadie lo que tiene, a ninguna mujer lo que tiene que hacer con su vida. Pero a todo el resto de las mujeres que es evidente que ejercen la prostitución porque no tienen otra forma de supervivencia, porque están atadas por las mafias, porque les han robado a sus hijos para chantajearlas de la manera más vil, eso interpela a los clientes. Con lo cual, como los problemas son poliédricos y siempre en última instancia nos acaban salpicando a todos y cada uno de nosotros y a nuestra conciencia, que cada uno se mire la suya, cada uno, que son hombres.
en su inmensa mayoría. Dicho esto, hay que agradecerle al Papa el cuidado, no sé si los hace todos, se los hacen en parte, el cuidado que pone en los discursos y las frases que alumbra. Lo del cementerio sin lápidas es absolutamente gráfico. Ese Mediterráneo, por ejemplo, que ha sido tierra de muchas cosas, también de muy malas, pero tierra de fertilidad, de convivencia, de lo mejor que puede dar, como bien decía Edu, el lugar más privilegiado del mundo en estos momentos para poder vivir, eso que por lo visto no valoramos, ha engullido a muchísimos ciudadanos de los que no se sabe quiénes eran. Si uno pierde el nombre, no existe. Lo que no se nombra no existe. Con lo cual borramos a esos ciudadanos. Sobre la prioridad nacional, el problema que tiene aquí el PP es que los de Alberto Núñez Feijóo se esforzaron en intentar marcar una posición propia hace nada, en septiembre, si no me falla la memoria, septiembre-octubre, con lo que se dio en llamar el documento de la Declaración de Murcia, que según las propias palabras que se dijeron en ese encuentro con los varones territoriales, buscaba una posición propia en materia migratoria entre el buenismo del gobierno y la xenofobia, eso está dicho y entrecomillado, de Vox. Aunque intente relajar el término de prioridad nacional diciendo que es una concesión al lenguaje, etcétera, si tú asumes eso, estás en el terreno del que es tu socio, pero también es tu rival. Es decir, de esa que no estás en tu terreno, no era el terreno que tú defendías. Parte de esa batalla, por lo tanto, argumental, ya la has perdido. Y por rematarlo, dentro de todo lo que está ocurriendo, también cabría recordar que el Partido Socialista en el Gobierno firmó un acuerdo con Junts para la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, que en su preámbulo hablaba de la inmigración como un problema. Yo creo que no hay que obviar que necesitamos que la inmigración sea ordenada, sea de cauce a una verdadera integración social. El Papa lo dijo ayer, que hay que potenciar los lugares de origen y también que la acogida sea real y que se pueda convivir. Pero eso es una cosa y otra excluir al diferente y tratarlo como si fuera una cosa. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. El Abierto. Ser podcast. Ampliaremos cuál es la situación ahora mismo en Irán, que de momento tiene una primera consecuencia económica. Está el IBEX eufórico por la noticia de que haya bajado el petróleo, porque se ha creído esta vez la última alusión de Trump, que dice que la guerra de Irán ha terminado, algo que Irán de momento no ha confirmado. Es uno de los dos asuntos internacionales del momento. El otro es la realidad, una realidad a la que no queremos dejar de mirar, que es lo que ocurre no solo en Gaza, sino lo que sigue ocurriendo en Cisjordania. El viernes pasado, el ejército de Israel asesinó a un bebé allí, en esa provincia palestina. La criatura viajaba en el asiento trasero del coche familiar junto a su madre. Dijo el ejército israelí que dispararon porque habían desobedecido sus órdenes, pero el vídeo de una ONG ha demostrado que esto es falso. Esto ocurre muchas más veces, pero no siempre hay vídeo de estos asesinatos. Nuestra corresponsal Nuria Garrido nos contaba ya a las 8 que ha podido hablar con la familia del bebé. Hola Nuria, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Contándote, Nuria, qué es lo que ocurrió en ese pasaje. Sí, ayer estuvimos con los padres, con Sam y con Dania en la casa de ellos, contándonos cómo vivieron ese momento en el que un soldado israelí abrió fuego contra su coche y la bala impactó directamente en la cabeza de su bebé de tan solo 7 meses. Su madre está viva de milagro, tiene todavía muchas heridas y nos contaba así cómo vivió ese momento. I looked at him and his head was burst.
Yo miré a mi hijo y vi cómo su cabeza estaba destrozada y empecé a gritar: han disparado contra mi hijo. Su madre estaba sujetando en brazos a su hijo porque ellos lo que iban a hacer, iban de Belén a Hebrón a visitar a otros familiares, y de repente un soldado irrumpió en la calle abriéndoles fuego. Su padre Sam también quedó herido, su mano está herida, y también hablaba así de lo que supone perder a su hijo de tan solo 7 meses. With no reason shooting on the car. It's tragical. No había razón para disparar contra el coche porque éramos un coche civil y es una tragedia, ¿no? Y además también le preguntábamos por qué piensa que sigue pasando esto, y así nos respondía. Yes, they do these things all the time, all days. Hacen estas cosas porque lo que quieren es matar todo el rato a palestinos, y lo van a seguir haciendo, nos decía el padre. Además, Sastre, los padres también denunciaron que el soldado abrió fuego, salió corriendo, no les brindaron atención médica y que después volvieron a la calle a recoger las cámaras que había en esa calle. Y el vídeo que ha difundido esta ONG israelí es un vídeo que grabó un vecino y que efectivamente muestra, mejor dicho, lo que han contado los padres aquí en la SER. En este caso hay vídeo. Hay Sí. muchísimas otras ocasiones en las que no hay vídeo. Esto es lo que sigue ocurriendo en Gaza y lo que ocurre también en Cisjordania, a pesar de que la atención del mundo está ahora puesta en otros muchos lugares. Esto es lo que sigue haciendo el ejército que comanda un señor al que su principal aliado en el mundo, Donald Trump, le ha dicho que está jodidamente loco. Esto es lo que sigue ocurriendo. Mataron, dispararon a bocajarro contra los niños durante el genocidio en Gaza. Y esto es lo que ocurre todavía. Y nadie podrá decir que lo desconoce, que lo ignora, que no sabe lo que está sucediendo en las provincias de Gaza y en la provincia de Cisjordania, donde ayer estuvo nuestra compañera Nuria Garrido. Gracias, Nuria. Gracias a ti, un abrazo. Aquí están ya Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. Muy buenos días. Con el con el adelanto, ahora sí, con el adelanto de los contenidos del magazine. Bueno, pues tenemos en primer lugar la biblioteca a partir de las 10. Vamos a irnos a un paisaje que últimamente hemos hablado de él por los incendios, que es la Sierra de la Culebra, pero que es un paisaje espectacular y que se está regenerando. Y la novela que hoy traemos es Entre las hojas escondido. Es una historia sobre un niño salvaje, un niño feral en la Sierra de la Culebra que fue alimentado por una loba. Imagínate la historia. ¿Real o ficción? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque el autor me ha dicho, déjalo ahí. Vale, pues luego si eso se lo vamos a preguntar, que sepa ya que se lo vamos a preguntar. Otra cosa es que él decida dejarlo ahí. Sí, vale. Y que no quiera contestar. Exacto. Exacto. Bueno. ¿Quieres decir algo? No, me falta algo. Claro, sí. Me falta el 900, 100, 800, porque claro, vamos a hablar de este libro, pero los oyentes aquí son los que mandan y todas las lecturas que le han apasionado pueden recomendarla en el 900, 100, 800, porque hay oyentes que no han leído los libros que usted ha leído y quieren leerlo. 900, 100, 800. Díganos cuál es ese libro que les ha marcado y que todos tenemos que leer. ¿Qué libro nos recomiendan? 900, 100, 800. Pues ahora sí, a partir de las 11 seguimos, pero en música con el Nobel Fernando Neira y el Nobel Iñaki Pascualena, para hablar del que para ellos es el disco de la semana, The Voice of Dungeon Lane, de Paul McCartney. Ya solo el título explica en realidad todo, porque esa es la calle donde se conocieron, donde empezaron a hacer cosas los Beatles. Así que quienes lo han escuchado dicen que es un libro muy nostálgico, un disco muy nostálgico y de una gran calidad. Vale, pues luego un poquito de música. Después un poquito de música. Viene Bermud, no ha parado Pepe Rubio en todo el año hasta que no los ha conseguido Son traer. los mejores. Vienen con su último trabajo, Los Zagales, nos lo van a cantar, nos lo van a presentar. Y después, para finalizar, un debate no menor. Iñaki Pascualena considera, y yo también, no sé tú, no sé los oyentes, si no hay canción futbolera buena. Y yo creo que no la hay. No nos referimos a himnos que ya existen como el Liverpool y que lo adopte, sino canciones creadas ex profeso para un evento deportivo. Yo creo que no la hay. Ellos creen que no la hay. Vamos a repasarlas en todo caso. Hay una de la Eurocopa del 96 en Inglaterra que sí... Llama al 900. Eso es. Luego, no, ahora de momento el teléfono para los libros. 900, no liemos porque si no, 900, 100, 800, el libro que usted donaría. Bueno, pues gracias chicos. Con esto hasta las 12:20 y de momento saludamos a Eduardo Madina, Lourdes Pérez y Josep Ramoneda para deciros gracias y que tengáis un buen día. Gracias. Y buen fin de semana. Hasta luego, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.